mi casa. ¿Podría decirme la hora que es? ¿Eh? Que si podría decirme la hora que es. Claro que ¿Y por qué no me la dice? ¿Eh? ¿Que por qué no me la dice? ¿El qué? La hora. ¿Qué hora? Pero se acabo de pedírsela. No. Usted me ha dicho si podía darme la hora, que se la diera. Bueno, pues dígamela. ¿Eh? Que me la diga. ¿Qué? La hora que es. Las 11:30. No puede ser. ¿Eh? Que no puede ser ¿Qué? esa hora. ¿Qué hora? La que usted me ha dicho. ¿Por qué? Porque no puede ser. ¿Y qué hora le he dicho yo? Las 11:30. Y es por la tarde. Así que tiene que haber para volver. Se habrá parado. Perdone. ¿Tiene fuego? ¿Eh? Que si tiene mechero. De gas. Deme fuego, por favor. ¿Eh? Que me dé fuego. No tengo. Y no puede por qué. Porque no tengo. Entonces, ¿por qué me dice que tiene mechero? Porque lo tengo. Pero en mi casa. Oiga, se encuentra usted bien. ¿Eh? Le digo que sí que pasa algo. ¿A quién? A usted. ¿A mí? A mí no. ¿Y a usted? A mí tampoco, pero de un momento a otro me va a entrar un ataque de nervios. Uy, ya decía yo que era muy rara. Rara. Muy rara. Que volví aquí para la capital. Sí, y eso fue una temporada. Es que me han dicho que allí en el parque, bueno, usted ya me entiende. Sí, lo entiendo. Eso lo comprende. Es que en el pueblo, o te subes en la mula o te bajas a la capital. Pues yo no me subo en la mula ni me bajo a la capital. Oh, Dios Yo en mío. el pueblo. Epa. Buenas tardes.
vaya usted viendo. Manténgase de buena orilla. Y ahora que montar la conversación, ¿la puedo decir una pregunta discreta? Depende. Dígame. ¿Qué está usted en pareja? ¿No? ¿Y tiene usted novio o marido? Pues mire usted. Yo me llamo Aniceto. Aniceto la bordeta. No, la bragueta no, la bordeta. La bragueta que la lleva usted abierta. Si es verdad. ¿Qué va a apuntará? ¿Y usted cómo se llama? Hostia, lo mismo que mi televisión. No sé qué tenía un sentimiento de una memoria. Y cuando la he visto, me digo, estás bien. Le voy a decir a usted una cosa. A lo mejor le voy a hacer un poco frisolero, pero si quiere usted casar conmigo. Pero oiga, caballero, si a usted no lo conozco de nada. Pues para eso estamos, moza, para eso estamos. Para conocernos, mire usted, si quiere en un momento le cuento toda mi vida, verá. Yo que ya voy estando un poco granado y ya va siendo hora de que asiente la cabeza, vamos, que la tengo muy gorda. Y a mí me gustaría encontrar una moza así como usted para poder casarme. Pero es que allí en el pueblo están todas feas. ¿Qué están qué? Feas, vamos, que se las ha vendido otro. Y que usted, yo me he quedado a dos velas, así que conmigo usted. Me he dicho, Niceto, vete para la capital, que allí hay muchas y buenas hembras. Y verás cómo encuentras una para poder casarte. Y yo para acá me he venido. Y yo, cuántico la he visto, vamos, es que me ha dado un chasquido, un buen corazón. Como si me estuvieran diciendo, Niceto, esta es la niña, macho. Pero bueno, es que usted no tiene cabeza. Joder, pero me lo tengo. Si me encuentro negro, para encontrar boinas de mi talla. Quiero decirle que no tiene conocimiento, pero si no sé nada de usted ni ustedes. Porque ya se lo estoy diciendo. Y usted no hace falta, nada más que comerla a usted y ya está todo dicho. Hombre, por Dios, con eso no basta. Una pareja se tiene que conocerse mejor. Y además, mire, usted a mí no me gusta. ¿No la gusto? Eso porque usted no me ha visto a mí bien lavado, bien apañado. Porque mire usted, yo cuando me lavo, me afeito, me peino, me arreglo y me voy de boa, vamos, me pongo mi boina, mi traje de pana, mis zapatos colorados, lo vais con pincel.
la piba esta? Apártate, tronco, que esto es mucho arroz para tan poco pollo. Coño. Piba, aquí te está dando la vara el cateco este. Coño. ¿Qué pasa? Que se me altera el Macario. Coño. Oye, se está rifando un timbo mato y yo me sé un menú que le va a tocar. ¿Ah, sí? No me te montones, que te rajo aquí mismo como me llamo Rosendo. Hombre, no, que no seré yo el primero que te la ve. Ah, por eso. ¿Has visto que luego se ha acojonado el cateco? ¿Pero dónde vas, piba? ¿Es que te gusta más el espécimen este? Vamos a ir detrás de los pinos. Pero no conmigo.
cachondeando de mí. Mire usted que le arregla aquí un garrotazo a mano huerta y se va a tener usted que estar rascando 3 meses. ¡Qué viejo de la cabra! Buenas tardes, buenas mujeres. ¿Qué es su hija? Hombre, ¿cómo que se nos nota? Si somos como 2 gotas de agua. Y qué bonita y qué mágica que está la niña, y qué lustrosa. Y muy decente que es, y muy formal, de las que ya no hay. Y cose, usted no sabe lo que vale, una laja O sea que tiene usted. madre, si me vas a poner colorada. O sea que tiene usted una ganga para el mozo que se la lleve. Hombre, como que el mozo que se la lleva se lleva el tesoro. O sea que no tiene novio. Todavía no ha salido uno que se verá fuera. Oiga usted no le parece de manera. Señora, yo soy de Valdemula. Ay, qué vista tengo. ¿Cómo lo he notado? Y es que yo para eso de la paisanía no sé. Señora, ¿y usted cree que yo le gustaría a la niña? Hoy, ojalá, porque me ha caído usted bien, con las ganas que tengo yo de tener nietos. Mire usted, si se casara conmigo, no iba a tardar nada en cubrirla. Y le iba a hacer a usted 3 o 4 nietos, en menos que se presina un cura loco. Uy, y lo guapo que van a salir. Un feo, señora, si es igual. Yo lo quiero para el campo. Tenemos que ir a Señora, la hija de Gustavo. sí. Y animales, también tengo animales. Animales también, con lo que a ella le gustan los animales. Sí, señora. Mire, tengo 30 cabras, 20 vacas, 10 gallinas, tengo 5 conejos, tengo 2 calvos, una mula y un perro busco. Lo que a ella le gustan los perros justos. Señora, ¿y usted cree que la niña se querría casar conmigo? Hombre, eso se lo tendría usted que preguntar a ella. Ay, es que
están revolviendo con las y me tengo que ir a dar el cuerpo. Yo voy a dar el cuerpo y después cuando venga usted me informa, no sea que si yo se lo pregunto a la niña me puedo llevar un chasco. Pues mire usted, aquí a mano izquierda hay un Señora, si yo lo que necesito es un cagatorio. Pues también hay, pero mire, pídale papel a la encargada, porque en el servicio Señora, que es igual, mire usted ya en el pueblo, me vivió con el capote. Bueno, ¿qué te ha parecido el mozo? Madre, un poco paneto, ¿no? Anda, como que está su exigencia. Se ha jodido. Se dan tus cosas. Y me quedo yo sin nietos. De ocio. Pero chica, no lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo que no? A ver, que tiene tierras y animales. Con eso vale. ¿Qué más quiere de oncia? Y si es de eso, que le pega a la mujer. Ay, no era con un par de lamos. Y si ronca. Pues mira, si ronca te jodes. Le pones unos algodones en los oídos. Y ya está, Leoncia. Que mira, estos catetos de pueblo, solterones, tienen mucho dinero. Que te lo digo yo, Leoncia, que sé más de esas cosas que tú. Es que no sé. No sé. Tú, Leoncia, hazme caso. Y tú, a callar. Y yo se mantengo. Pero madre, uy. Que tampoco muy guapo que digamos. Anda, la Miss Europa. No te jodes. A ver, Leoncia, que si no cargaste contigo, no va a haber manera de colocarte, Leoncia. Y si le pone los pies. Ya está. Pues mira, no hay ningún problema, porque con lo que a ti te gusta el queso. Y tú a callar, que yo sé más de esas cosas que tú. A ver, tú déjame. Señora, ¿qué? ¿Quién la ha dicho a la niña? Ay, macho. Es una cara de invierno que no puedo. Me ha dicho que en cuanto me ha visto se ha enamorado. ¿Verdad? Y que quiere que seas el padre de su hijo. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, madre. ¿De verdad? ¿A que sí, hija? Sí, madre. ¿De verdad? ¿A que sí? Que sí. Tú no paras. ¿Con quién estás ligando ahora? A mí me da Con la panza vieja. también esta. ¿Con la vieja o con la fea? Uy, ¿qué me acabas de decir? Fea y vieja. Mira, si te digo los hostias, me voy a poner la cara como un pan. Pero vieja, ¿vas a llegar a pegarme a la cara? Que no llego a la cara. Pues si no llego a la cara, ¡a los Mira vieja que yo pincho, ¿eh? Yo pincho, sí. Yo pincho. Y yo,
Por cierto, ¿y cómo se llaman usted? Yo me llamo Faustina, pero me puedes decir Faustina. ¿Y la niña? ¿Cómo te llaman? La niña no tiene nombre. ¿Cómo se llama la niña? Es que no sé. Se llama León, que Diego. ¡Ufia! ¡Qué casualidad! Se llama igual que mi mula. Bueno, entonces, venga, pues no se hable más. A casaros, que yo soy la madrina. Venga, cogeros de la mano y venga, a casaros. A ver, uy, que me falta un padrino. Hombre, no, al árbol ese, no me acuerdo. Oye, ¿tú quieres ser el padrino de una boda? ¿Ah? ¿Yo? Sí, ¿quieres ser el padrino de una boda? Yo no sé ser padrino. ¿Cómo que tú no has hecho ser padrino? Hombre, pues ya te lo doy yo. Venga, por el camino, cógete. Por cierto, ¿cómo te llamas? Anatolio. Vale, Anatolio, cierras la venga, eso tiene que decir, ¿eh? Así que vamos, venga. Venga, vosotros delante. Vamos. ¡Viva los novios! ¡Vamos, muy fuerte! ¡Viva los novios! ¡Más fuerte, coño! ¡Viva los novios! Camino de Valdemula, hoy nos vamos a mi pueblo a decirle al señor cura que con Leontia me arreglo. Me voy a casar con ella. Después daremos festejo para que acudan ustedes y del lugar los más viejos. El padrino y la madrina, la Faustina y Anatolio, que de vez en cuando digan, y también digan ustedes, ¡que viva la